Y uno lamenta que esas reglas se hayan perdido, porque aunque eran un poco brutales, Eran efectivos. pero fueron muy efectivas para mucha gente, que hoy podemos dar testimonio de esas cosas. Yo le hacía un lío a uno y le daba un puestazo a uno, o me daban a mí, y ya había esos problemas. No, y que tú sabes que el asunto de la moda y ponerse un pantalón fue el papi champú de ese entonces. Ay, toda muchachita ahí, muchachita. Sí, claro. Mi madre muere en mi casa, en mi territorio. Vino a despedirse. Que Dios te bendiga y bienvenidos a Opina TV Show. En el día de hoy, este día está precioso, mi gente. En este día hemos tenido la iniciativa de venir acá para hacer la primera entrevista personal. Y es a una persona que, gracias a Dios, tiene testimonio de que ha durado muchos años ejerciendo como pastor en el sector de Capotillo y ha ayudado a muchas personas por medio de su función. O sea, el Señor lo ha utilizado como recipiente para bendecir a personas. Y yo sé que con este testimonio que vamos a llevar hoy ante ti, yo sé que va a ser de bastante bendición para tu familia y para ti. Así que un aplauso, por favor, para el pastor Tomás Monegro. Amén. Que Dios le bendiga, pastor. Antes de iniciar, vamos a decirle a la gente que se suscriba al canal y active la campanita, que Adelante. este canal va a ser de mucha bendición para su vida. Amén. Que Dios le bendiga, pastor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo está en el día de hoy? Estamos bien, gracias a Dios. Antes de iniciar, señores, me encuentro con mi hermano Miguel Ángel. Brian Manuel Pérez. y Christopher Castro. Entonces ya podemos iniciar, ahora sí. Pastor, hay muchas personas en el sector de Capotillo que lo conocen como el pastor, obviamente. Pero esta entrevista es para que aquellas personas que no conocen la parte personal de usted, o su pasado, o de dónde Dios lo sacó, sepan de dónde fue que Dios sacó a la persona que hoy en día tiene el título por el llamado de él de pastor. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Dónde nace Tomás Monegro? ¿Y cómo fueron sus inicios cuando nació? Su Amén. juventud, su niñez. Yo nací en el año 1959, un 8 de noviembre, en la provincia de San Pedro de Macorís, en el hospital Rancho Grande, que así le decían en aquel tiempo, ahora llamado el Hospital Dr. George. Ha llovido mucho, pastor, de aquí a allá. Doctor George. Un poquito, un poquito. ¿Usted tiene hermanos, pastor? Sí, nosotros éramos como unos 13 hermanos, ¿Cuántos? 13. Anto. No había televisión en ese tiempo, parece. Sí. Eso, padre pastor. Anto. No, la hija no era fácil ese Ese entonces. hombre. ¿Qué número era usted dentro de esos 13 hermanos? Y tú sabes que se siente muchas veces de que en la familia siempre hay un favorito. Siempre hay uno que es el descarriado, siempre hay uno que es el recto. ¿Qué rol tenía usted dentro de sus hermanos? Soy el segundo de los 3. El segundo de los 3 hermanos. Y pues creo que no con tanto privilegio, pero mi mamá siempre era en mi casa que estaba conmigo. Pero bueno, usted era el que soltaba los cuartos. No, lo que pasa es que parece, como decía mi hermano Christopher, es como que el ADN de ella, como que ella tenía más la tendencia hacia buscarme a mí, porque siempre iba a ir a mi casa donde yo vivía. Ahí era que estaba, de ahí era su base para ir a donde los demás, pero llegaba primero a mi casa. De tal manera que cuando muere, mi madre muere en mi casa, en mi territorio. Visitándola. Claro, esa fue su última visita a sus hijos, me la hizo a mí, y de ahí fue que Tengo murió. entendido que ella partió con el Señor, ¿verdad? Claro, porque Dios sabe hacer sus cosas. En sus últimos días, o su último día, pues ella nos dijo que cuando le reclamaban que tanto que camina, que tanto que anda, porque se montaba el motor, detrás del hermano mío se iba para donde quiera, cualquier rincón donde estuvieran los demás, pero desde mi casa. Amén. Y le decíamos a ella continuamente, los hermanos, que ella estaba muy vieja para estar en esos menesteres. Bueno, pues ya, ese día que llegó a mi casa, fue un día, ¿verdad? En la tarde, nos dijo, ya yo no vuelvo más.
porque ya se lo habían reclamado. Ya no queremos que tú sigas esa andanza continuamente, porque eso no te conviene. Ya tú eres una mujer de 70 y pico de años. Pero esa fue la última vez que ella fue. La última vez, esa experiencia sí la viví. O sea que prácticamente se puede decir que ella se despidió. Vino a despedirse. Porque ella siempre cogía la casa de mi esposa. Porque siempre ella decía que mi esposa era la hija que ella nunca tuvo. Pastor, cuando usted nace, su niñez, 5, 6, 7 años, 8, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese estilo de vida? Bueno, tú sabes que esos años son como de la infantilidad de niño. Una vida normal con muchachos, barrigón, en cuero, jugando bola. ¿A usted le dabas un chancletazo, no? Oh, chancletazo, pela, me daban. Y las pelas de antes eran en guayos que te ponían, después que tú ya tomabas una edad, ahí no se jugaba. Había una regla diferente ahora. Sí. Yo veo, ahora fotos. Y uno lamenta que esas reglas se hayan perdido, porque aunque eran un poco brutales, eran efectivas. pero fueron muy efectivas para mucha gente, que hoy podemos dar testimonio de esas cosas. Que aunque después en el tiempo uno se aparta, se descarría o comete cualquier error, porque el ser humano está tendente siempre a cometer muchísimos errores. Amén, así es. Bueno, usted era un niño que llevaba problemas a su casa. Usted sabe que siempre hay niños carpetosos, hay niños tranquilos. ¿Cómo usted era? No, los carpetas eran carpetas de muchachos. En los juegos, porque le dio un pecozón a uno, nos bajaban, nos la trompada, o algo, que alguien me cogió una bola, alguien me hizo trampa, y entonces yo le hacía un lío a uno y le daba un fuetazo a uno, o me daban a mí, y ya había esos problemas. ¿Usted hacía la garata? Sí, se armaban esos líos ahí. Jugábamos mucho mangulina, jugábamos al loco, jugábamos juegos sanos, jugábamos al pañuelo. Pero entre los juegos maliciosos se jugaba la botellita con la botellita. iba a tocar eso. Pastor, yo quiero que usted me diga a mí ahora. Tú sabes que cuando uno es joven, niño, siempre hay algo de su niñez que lo marca, de forma positiva y de forma negativa. Entonces la pregunta a mí es la siguiente. Yo quiero que usted me diga a mí, según lo que usted recuerda, ¿cuál fue lo que más lo impactó? Tanto de forma negativa como de forma positiva cuando era niño. Después que yo fui creciendo, empecé a tomar siempre como algunas amistades que realmente no me eran de beneficio. Y me hicieron hacer algunas cosas que mis viejos nunca estuvieron de acuerdo, por eso fue que tuve que emigrar. En los amigos, lo que uno le llama amigos en la calle, pues caí en ciertas situaciones. De tal manera que en una ocasión, siendo un niño de 13 a 14 años, llegué a pasar unos días en el reformatorio de menores. Ahí yo duré un par de meses en la casa albergue ahí en la Obando, cuando estaba ahí en la Nicolás Obando. Pero fue dura esa experiencia, ¿sí? Claro, por una travesura con los amigos, ahí llegué. Ahí eso me marcó porque aprendí a conocer de verdad a la gente y a saber realmente que uno no se puede dejar manipular de otro. No, y que también la palabra dice en el Salmo 118, versículo 8, que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Y realmente es una realidad. Claro. Sí. Usted sabe que, pastor, que a mí me gustaría saber entonces qué de su juventud, qué fue lo que lo marcó de forma positiva. Que usted dice, oye, yo me acuerdo de eso y me pongo a reír o me pongo a llorar, lo que usted quiera, pero que seamos algo que lo marcó de forma positiva. Que usted dice, oye, eso fue lo mejor. Pues imagínate esa generación de ese tiempo, que ustedes no la pudieron vivir. Y yo la viví cuando se usaban, la primera vez que yo me puse un pantalón campana, de lo que le llamaban poliéster. Usted sentía que estaba arrasado ahí. Oye, ese día yo estaba, que compré con tanto sacrificio y esfuerzo, y compré el pantalón y lo mandé a hacer, porque antes se usaban, que casi no vendían los pantalones hechos, entonces tenía que ir a un sastre, y yo conseguí esa tela, la compré, y me mandé a hacer ese pantalón poliéster. Oye, eso... No, pero yo entiendo, mira qué es lo que pasa. Era una... Lo primero que era la moda del momento. Sí. Lo segundo es el sacrificio que le costó a usted hacer eso, llegar a tener ese pantalón así. Entonces, todas esas emociones juntas trajo como resultado que usted pensaba que estaba matando, además que estaba la moda. Activo. No, y que tú sabes que el asunto de la moda y ponerse un pantalón
Era el papi champú de ese entonces. Ay, toda muchachita ahí, la muchachita. Sí, claro. Sí. No, usted es un picaflor en ese tiempo. Muchacho. Pastor, estamos hablando de su tiempo en el mundo secular. Y hasta ahora hemos aprendido muchas cosas de usted que no sabíamos. Pero yo quiero saber, ¿cuándo fue que usted sintió o se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando a sus caminos? Fíjate que en lo que es lo personal, que uno tiene su intimidad, o sea, cuando hablo de intimidad o de soledad, que a veces tú estás solo, y eso le ha pasado a cualquiera de ustedes también. Quizás se han puesto a meditar. Yo fui bautizado en una iglesia católica, con el bautismo normal que usa la católica, ahí en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Villajuana. Y me bautizaron, pero yo llevaba una marca. Yo sentía que algo en mí era diferente, porque como que no me adaptaba a ese tipo de religión. Mis viejos eran muy religiosos, católicos, y adoraban muchos ídolos. Y yo, pues la vieja tenía en la sala un cuadro de la Virgen de Altagracia, con el niño Jesús en los brazos, pero tenía también 2 vasos llenos de... ¿Como 2 velones? No, 2 vasos llenos de refresco, y que le ponían una mechita que hacían de papel antes, una vaina, prendido. Pero lo ligaban como con aceite, porque eso era lo que permitía que pudieran permanecer prendidos. Pero también tenían una vaina que, yo no sé cómo era que le llamaban, pero una piedra de imán, de es una vieja que se usaban antes, que agarraba la tierra, y ahí ellos echaban la moneda, muchos cheles, mucha... Pero era un protocolo. No, cuando yo tenía hambre, que yo no tenía nada, yo iba y cogía mi menudito y ahí lo llevaba. Usted cogía eso de desayuno. Ahí estaba. Sorprenda. Yo pensaba, digo, cuidado, sí, porque ellos no decían nada cuando yo lo cogía. No, y bateaban. Claro. Pastor, es decir, la primera enseñanza de sus padres fue hacia la inclinación católica, para no catalogarlo desde el punto de vista de que la primera religión, porque el evangelio no es una religión, sino la primera enseñanza que lo inculcaron sus padres, fue a la religión católica. Claro, ese era el principio de ese entonces, pero que en mi corazón yo nunca llevaba eso. Es como él me hizo la pregunta, en la intimidad yo sentía que había algo diferente en mí, que no me convencía esa religión. Era el llamado de Dios que estaba ahí. De esa época ya yo sentía que el llamado estaba ahí. De tal manera que en ese trayecto yo conocí, como te digo ahorita, conocí otro amigo que en una ocasión me invitó, porque él era un malhechor, y él me invitó un día porque él quería que yo fuera donde un brujo. Oye, esa vaina, oye. Y yo fui a donde el brujo. Yo le voy a preguntar de eso ahora. Y el brujo, para que el brujo di que me echara una vaina, para que... Le di en su baño allá. Para que yo me diera un baño, una cosa, para que yo no... ¿A santiguar o cosa Sí, para que si yo hacía un lío, no me atraparan ni nada. Eso era el resguardo prácticamente. Sí. Lo que pasa es que cuando fui donde el brujo que él me llevó, que el brujo se puso su pañuelo y prendió su tabaco, que empezó a tocar la campanita, el brujo se cansó de tocar la campana porque los demonios no subían. Entonces lo que me miró y me dijo, tú no eres de aquí, porque yo veo que tú tienes una luz en el camino. Aleluya. Ahí me confirmó que Hay había un propósito de Dios en mí, Amén. porque no pudo hacer nada conmigo. O sea, el enemigo, aunque lo intentó, No pudo. Dios no lo permitió. Entonces yo digo, wow. Entonces ahí fue que fui aprendiendo, y en el tiempo eso fue creando en mi conciencia que ese llamado estaba desde un principio para mi vida. ¿A qué edad usted inicia la primera confesión de fe en su vida? ¿A qué edad usted decide entregarle su vida a Cristo? Eso fue ya por los años 82, 83, por ahí. Di mis primeros pasos, aunque siempre al principio cuando tú comienzas pues, a gatear o a caminar te cae mucho. No fue un principio muy promisorio de que me mantuve durante el tiempo desde mi comienzo. No, hay que ser honesto.
tuve mis dificultades porque al ser un joven, con toda mi fortaleza, mi energía juvenil, amén, y con tantas ofertas también que había para esa época, entonces habían unos tropezones, pero me vi que tuve un tiempo apartado después de haberme convertido, pero no podía estar afuera. Lo más que duró fue como un año, 2 años fuera del Señor, y Dios me trajo. Amén. Y yo me recuerdo como el día de hoy que el Señor usó a alguien y me dijo esa palabra. Me llamó y me dijo, este es tu tiempo, ya tú no puedes estar allá afuera. Amén. Ahora, Y me usted, trajo. escúcheme, usted hizo la confesión de fe en una campaña, en un silicio, un culto. ¿En qué tipo de actividad? ¿En qué tipo de actividad? No, yo lo hice un domingo en la iglesia de Dios de la calle Moca 291. ¿Alguien lo invitó? ¿Usted fue? Sí, un hermano que en ese entonces se había convertido también y trabajaban juntos madera, se llama Gustavo Adame. Él me invitó al culto ese domingo y yo fui con él. Y ese día sentí el llamado de Dios y pasé al altar en la iglesia. Amén. Atención aquí, usted ve la importancia de invitar amigos a la iglesia. Ese amigo del pastor sembró una invitación y hoy en día hemos cosechado un pastor para la gloria Amén. de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Se lo ganó, se lo ganó. Pastor, vengo con otra. Esta pregunta está fuerte, varón. Dale pa' allá. Oye, ¿cómo es? Pastor, lo que usted acaba de decir, usted me dio una información que posiblemente sea como yo creo. La pregunta mía es la siguiente. Cuando usted fue a ese culto, por cierto, la calle Moca está aquí en Santo Domingo, pero usted dijo que nació, ¿dónde? Villa Juana. San Pedro. No, de en Macorís. San Pedro de En San Macorís. Pedro, no. Entonces, en ese entonces, yo quiero saber 2 cosas. La primera, ¿usted vivía aquí y dónde? ¿Y qué edad tenía usted cuando usted tuvo ese llamado? En Capotillo. Ya Capotillo. estaba en Capotillo, ya estaba. Fue ¿En la en 42? Capotillo, ahí mismo en la 42, en lo que se le llama el sin camisa. ¿Y qué edad Ahí- tenía usted? Pariente ese. Bueno, ya eso era una edad de unos 18 años, 18 a 17, en esa etapa. Ahí duré un par de años, que es el tiempo que duré transitando. Pero después mi llamado realmente complementario fue el que yo le expliqué más adelante, que tuve mi tropezón, pero volví al Señor, porque el Señor me llamó y me dijo que ya era mi tiempo. Varón, amén. Oye, algo fuerte también que me ha llegado ahora, varón. Sabemos que todas las personas que viven o residen en la 42 de Capotillo y llegan a ser cristianos, es porque el Señor los sacó del lodo cenagoso. Amén. Entonces, cuando una persona es sacada de aquel lugar del mundo para entrar al Evangelio, es porque en la mayoría de los casos tuvo experiencia traumática. ¿En qué sentido? Hubo personas que cuando usted no era creyente hacían fechorías con usted, que en el transcurso de los años fueron perdiendo la vida y que usted esa vida le dolió porque dijo, wow, fulano era amigo mío, yo lo consideraba pana mío, como dicen en la calle. Háblenos de esa experiencia, si pasó por ese tipo de experiencia. Sí, tuve algunos de esos amigos, que algunos perdieron la vida porque que aunque yo no me compenetré tanto con ellos de esa manera, pero sí compartí muchas cosas que uno nunca, pues, cuando es una persona que tiene pues respeto al llamado, a la ética, a la moral, nunca detalla ese tipo de cosas. Yo no creo en esos testimonios que tienen que estar diciendo cosas que se ven hasta indecorosas decirle en medio de televisión o por medio de un micrófono delante de una multitud. Creo que si yo hice una transformación en la vida de un ser humano, la hice. Amén. Y uno trata de perfilar el cambio de la vida que era a la que hoy uno puede llevar hoy. Pero claro, tengo muchos amigos, tenía muchos amigos que perdieron la vida y algunos pues se habían convertido a Cristo y también se fueron con el Señor. Amén. Amén. Y hoy están en los brazos de Cristo. Amén. Pastor, cada vez que usted veía que mataban a fulanito, que era como del coro o del grupo con el que usted compartía, ¿cuáles eran los pensamientos que le llegaban a usted en ese momento? Es que mira, uno le pueden llegar varios diferentes tipos de pensamientos, porque yo me pongo a pensar, digo, wow,
Ese muchacho, tanto que le prediqué, cuánto le enseñé. Y mira, se perdió. A mí me recuerdo la muerte de ese muchacho, Nando Meri, su amigo Pingüino. ¡Wow! Muchachos jóvenes que lo sentábamos en mi casa, lo senté y le hablé del Evangelio de Cristo. Porque ya siendo cristiano y un líder, yo era un líder ahí. Dios me llamó para ese propósito desde un principio de mi llamado. Muchos jóvenes hoy que están en las iglesias, algunos de ellos son ministros, son pastores, o no están en los alrededores nuestros, pero sí están sirviéndole a Jesucristo en otros lugares. Entre ellos tenemos ahí a Carlos Leder, Carlos Manuel, le dicen a él, mejor conocido como Carlos Leder, que él es un oficial de la policía ahora, pero es un ministro del Evangelio. Entre ellos tengo a mi hermano Eduard Díaz, muchacho que Dios lo sacó de ahí. Rafa Campuzano, que aunque era de aquel lado y vino un año más tarde, pero fue un muchacho sacado del lodazar. Y realmente Dios lo llamó porque Dios produjo un cambio en la vida de ese muchacho. Amén. Amén. Y yo tenía un gran amigo que lo hicimos desde la cárcel de la Victoria. Él era nuestro hermano Tite, se llamaba Tite. Wow, tremendo muchacho. Un amigo hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días se fue un gran amigo que yo encontré en este camino. Igual que el hermano Eduard Díaz. Amigo entrañable hasta el final. Amén, pastor. Ya que usted nos acaba de hablar de su vida en el Evangelio, los tropiezos que ha tenido y lo difícil que ha sido, ¿cómo fue que Dios le hace ese llamado a ser pastor? ¿Cómo fue esa experiencia que usted tuvo? Cuéntenos, háblenos sobre eso. Bueno, ya después de estar en el ministerio pastoral, o antes de estar en el ministerio, pues yo siempre oraba, porque como ya tenía el liderazgo que acabo de decir, tenía muchos gente que me seguían, además de ser un líder en la iglesia y escalando algunas posiciones dentro del liderazgo eclesiástico. Eso me ayudó a ir aprendiendo. Y alguna gente me decía, pero yo le decía, no añoro ser pastor, no es mi deseo ni es mi anhelo. Pero después de que me encuentro con mi esposa, que tengo una familia maravillosa en el tiempo, yo le digo a ella, le digo al Señor, perdón, que para yo ir al ministerio pastoral primero tenía que hablar con mi esposa. Porque si Dios me llama y me dice que yo voy a ser pastor, antes que yo vaya donde ella, que ella estuviera preparada para ello. Amén. Y así lo hizo Dios. Pues cuando Dios me llama, a quien usa para hablarme del ministerio pastoral era mi propia esposa, que le reveló que yo iba camino al pastorado, rumbo a la provincia de Villa Altagracia, al municipio de Villa Altagracia. Amén. Pastor, usted acaba de decir que usted vino al Evangelio en su juventud. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia tiene la juventud de su tiempo en el Evangelio a la juventud de ahora? Lo mismo que estaba pensando ahorita y decía, y como lo he dicho en otras ocasiones, los avances de la ciencia han revolucionado hasta el Evangelio. Porque los predicadores ahora tienen todas las herramientas y todas las facilidades que antes nosotros no teníamos. Para nosotros desglosar temas bíblicos y mensajes y estudios o alguna conferencia, era tirando libros y escarbando. Sí. Hoy tenemos el celular en la mano y con el celular resolvemos, o la computadora. No, pastor, y también que muchas veces uno leía, había la Biblia, porque se sentía mal, o mentalmente, o lo que sea, y tú abrías la Biblia y veías un versículo, que ese versículo te fortalecía, pero luego tú cerrabas la Biblia y por ahí a los par de días tú estabas buscando ese versículo, ay Dios mío, y habían personas que morían y no encontraban el versículo, pero sin embargo hoy día, todas las Biblias digitales, tú pones por lo menos una palabra y te salen todos los textos donde salen esa palabra. O sea que hay muchas herramientas que antes no había. Esa es la diferencia, por eso es la juventud. ¿Usted cree que la juventud de este tiempo en el Evangelio está aprovechando la tecnología que tiene ahora?
para lo positivo. Sí, creo que sí. Porque no nos vamos a ser prejuiciosos. Porque aunque hay un remanente Ah, pues eso fue un gancho ahí. que puede ser más, aunque hay un remanente que puede ser más, pero creo que sí, que muchos, y lo van a aprovechar muchos jóvenes, porque eso es indetenible. ¿Quién detiene la tecnología y los avances? Entonces nosotros lo que tenemos que aprovecharlo, ¿en qué sentido? En lo positivo. Amén. Porque en la tecnología hay muchas cosas negativas y peligrosas. Sí. Vengo con una, mi hermano, que a ninguno se le ocurrió. Dale. Tírala, Esto va a matar. tírala. Positivamente, relajando. Pastor, usted mencionó que la persona que Dios utilizó para decirle acerca de su llamado pastoral fue su esposa. Pero en su vida, ¿en qué momento entra su esposa a su vida? ¿En qué momento entra Andrea? A la vida del pastor. ¿Cómo llega a ella? ¿Cómo llega? No, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo usted llega a ella? ¿Y cómo fue el proceso para llegar a novio y después a marido y mujer hoy en día? Eso fue un proceso traumático. ¿Cómo así? Explíquenos ahí- eso. Bueno, lo que pasa es que cuando una persona como yo que llega a Capotillo, a través de unos amigos, no tengo familia, mi familia son ellos. Ahí nada más vivía yo en Capotillo como Tomás Monegro. No tengo hermano, no tengo primo, no tengo a nadie. Lo que hice fue relaciones de amistad allí y me gané el corazón de mucha gente y de mucha familia. Ahí fui enlazándome con la familia de mi hermano, la familia de tu hermano Brian Corporán, tu hermana la difunta Santa Suárez, tu hermano Tomás, mi tocayo. ¿De qué año más o menos? Eso en los 70 y pico, 72, algo, pero que eso fue escalando porque no fue inmediato, sino que eso fue en el tiempo. Y entonces esta niña vivía atrás de Tomás, ¿Qué niña? ¿Qué niña? Andrea. Niña de sus ojos. Claro. Ay, Ahora, La de sus ojos. esa es una historia que es difícil, porque fue al principio muy cuesta arriba. Una mujer que me decía a mí, una muchacha que me decía a mí, que quién era yo, para que la estuviera enamorando a ella. ¿Pero tú no recuerdas la primera que usted la vio? ¿Cómo fue el...? Sí, no, yo me relacioné con ellos porque vivían ahí mismo, yo Lo que pasa es que miraba. usted usó a sus amigos como comodín para llegar a ella. Exacto, pero no, y ella me pasaba por el lado y yo le decía su cosa. ¡Ay, Morenita. se piropito, se piropito! Y en ese tiempo usted le escribía su Y, cartica. Su... sí, en ese tiempo se valía de todo, pero tenía, lo que pasa es que yo alcancé con una amiga que es miembro de nuestra iglesia, que aunque no está aquí, está en Chile, es nuestra hermana Juanita Suárez. ¡Ey, la madre de Miguel Ángel! Sí, ¡Ey! Dale. ella fue mi enlace, ella era la que me hacía el trabajo. Oye, los mandaditos. Ahí, ella era el La canal. mensajera, la Y empezó, mensajera. Llévale este bizcochito, este chocolatito. sí, ella me empezaba a decir, y me decía cuando me veía, ¿tú quién eres tú? Tú eres un nómada. Yo no sé si usted entiende lo que es un nómada. Una persona que no tiene residencia, Ajá. no tiene dónde vivir, una persona cualquiera. No, Que no tiene Tú lugar no, tú no ves que tú no dónde tienes vivir. nada. ¿Quién eres tú? Y a pesar Tú de eres- todo eso, usted nunca se rindió, siempre siguió No, adelante. hasta el final. Es que el pastor entendía que lo difícil cuesta, lo bueno es difícil de conseguir. Lo que después que lo logré fue para lograrlo fue difícil. Sí. Pero espérate. Él solamente dijo cómo llegaron a conocerse. Pero todavía no ha dicho cómo llegaron al noviazgo y después al matrimonio. ahí es que Ahí, voy. pues ya que vamos. Cuando usted fue a pedir la mano, porque en esos tiempos no era como ahora que uno ya, en aquellos tiempos se pedía mano. Usted Pero yo tenía pedí mano, que- varón, como en aquellos tiempos. O sea, hay jóvenes que ya... Yo pedí mano, varón. Cuando usted varón, fue loco. allá a la casa de ella a pedir la mano, ¿cuál fue la experiencia que usted ¿Cómo se lo llevó? trataron a usted? No, yo tenía mis relaciones con los hermanos de ella y con la mamá. Mm, El problema era con el papá. ay. El papá no Ahí se quería fue. que yo entrara. Ah, Me dio brega con el papá. Y el abuelo me dieron Y carrera. usted se lo llevaba a su ¿Cómo, regalito. cómo, Carrera. Oye, ¿cómo así? Ah, aunque- ¿Usted embalando? ¡Oh! Me dieron carrera. Pero tenía la parte principal que era la vieja. A esa yo me la gané. No, si tiene la olla tiene todo. Ya. Si tiene la olla tiene todo. ¿Cómo se llamaba el papá de ella? Gabriel Marte Heredia. Un ejemplo, pastor, cuando usted estaba allá en su casa, que usted veía que llegaba Gabriel, ¿qué pasaba? ¿Usted por la ventana? No,
Casi nunca, porque él era roca izquierda, peligroso. No me cortaba los ojos, no me miraba. Oye, Pero tenía la entrada de la doña. Tenía todo. No, O sea, la el doña- control, no, el control. Usted estaba frío ahí. Entonces, pastor, cuando usted toma la decisión ya de llegar al matrimonio, ¿cuáles fueron los obstáculos? ¿Cómo la familia de ella acogió esa decisión? Eso es una historia muy larga. Porque primero yo no me casé con ella, yo me la llevé, me la robé. y ya tenían una vida entre casas sin estar Sí, casados. exactamente. Tuvimos un percance un tiempo, tuvimos nuestro primer hijo, nos separamos por muchas razones, por problemas entre la familia también, y entonces nos tuvimos que separar. Bien, Claro está, porque la gente que me puedan estar escuchando pueden entender que no, que esas son cosas que yo no las puedo pues ni imaginarme que puedan ser espirituales, pero sí. Sí. Lo que pasa es que yo me metí en la vida de una muchacha que tenía un compromiso con los demonios. Esa mujer tenía un compromiso con los demonios. Ella era una muchacha que estaba atada y que le estaban preparando los demonios para la edad de 30 años bautizarle la cabeza para ser consultora de brujería y de hechicería. Pero yo no sé cómo Dios me metió a mí en el camino y le dañé el plan al enemigo con esa muchacha. Amén. Me metió en el camino y eso me costó a mí un precio. Todavía hasta el día de hoy. Usted lo está pagando. Oh, pero claro, y gracias a Dios que esa mujer que tengo ahí hoy no es la misma que en un principio Dios la preparó hasta que ella maduró y aprendió. Pero fueron muchas las carreras, los azotes y la guerra que tuvimos que librar. Pero Dios nos dio la victoria. Amén. Amén, pastor. Entonces eso viene como en el matrimonio. Eso sucede después del primer hijo que tuvimos en el año 1991. Cuando ella estaba preparada para un viaje. Oye, que el enemigo tramposo la estaban preparando los demonios para llevársela fuera del país, hacia Italia o a Holanda. Creo que era Holanda primero. Para arrebatármela del lado. Allá le tenía un plan al enemigo a ella cuando llegaba a Holanda. Pero Dios no lo permitió. Amén. Ella fue a Holanda. Le dieron una visa de 3 meses. Pero antes de ir a Holanda, la que se la quería llevar, se la llevó primero a Italia. Y cuando ella fue a Italia, que llegó allá al aeropuerto internacional de Roma, me cuenta ella que cuando llegó al aeropuerto, migración no la dejó pasar. Porque di que cuando llega allá le faltaba un papel. Y la tenían detenida ahí por un rato, mientras venía el esposo de la amiga de ella con el papel. Pero cuando el esposo venía con el papel en el vehículo, entrando al aeropuerto, el avión iba despegando hacia la República Dominicana con ella de vuelta. Ey. Sí. Se la llevó. Pero cuando en el segundo viaje que ella le hizo, que fue conseguirle la visa de los 3 veces, visa legal, que ella se va antes de irse a Holanda, eso fue en el 91, ella y yo fuimos al juez civil y nos casamos allá en el juez civil. Antes. Aseguró O sea, el tuyo primero. yo aseguré ahí. Ey, qué bella, papá. Yo aseguré ahí porque sabía que el enemigo me quería hacer una trampa. Sí, porque eran los demonios que la querían llevar allá. Amén, amén. De tal manera, cuando ella llegó cuando llegó a Ámsterdam, Holanda, ella me contó que cuando llegó allí hacía un frío y eso era terrible. Y ella andaba con un vestido y allá le llevó la amiga, le llevó, la prima de ella le llevó ropa, le llevó botas, le llevó pantalones, le llevó unos abrigos. Y dice ella que cuando estaba allá en el lado de migración, dice que ella vio en unas paredes a un personaje que sacó la cabeza y que le veía la boca llena de dientes, como lateado, Santo. y que se reía muerta de la risa. Y ella entendió quién era y que le estaba esperando allá para devorarla. Lo que el enemigo no sabía, que ella ya estaba presa de parte de Dios con el pastor Tomás Ey, Moreno. había algunos planes. Claro, y se le barajó. Porque miren, entrando con una visa legal a una nación y tampoco la dejaron entrar, ¿cómo se justifica eso? Que Dios, Propósito divino. claro que Dios la devolvieron otra vez para Santo Domingo. Y en definitiva se quedó aquí conmigo. Amén. Amén. Y realizamos nuestro matrimonio en un hogar normal.
Amén, pastor. ¿Cómo fue su vida en el matrimonio? A pesar de que sabemos que todos los matrimonios ¿Cómo ha sido? tienen su dificultad. Siempre, siempre, porque ustedes se pueden imaginar cuántas dificultades puede tener un hombre en un matrimonio de la naturaleza de la mujer mía, que viene de una vida de una atadura terrible y que Dios me pone en el camino para crear todos estos problemas. Yo tuve que recibir de todo. Yo tuve que recibir carrera, a mí me dieron carrera hasta con machete, con cuchillo, a mí me dieron botellazo en ese matrimonio para poder mantener ese matrimonio. No fue un rulito. Usted, no se lo deseo a ninguno de ustedes porque no creo que ustedes lo perseveren. ¿Usted nunca pensó en tirar la toalla en ese matrimonio? A veces en el momento de la situación de la precariedad difícil, a veces uno pensaba como, wow, pero ¿qué va? Cuando se presentaban problemas, yo lo que hacía siempre era que me iba. En el problema yo salía huyendo y me iba. Salía y me refrescaba por ahí. Una buena Y llegaba en la noche. Y cuando llegaba en la noche en la casa estaba todo normal. Me recibían con bienvenida y todo, porque ya la fuerza negativa ya se hubieran marchado de ahí. En la mesa. Todo en orden. Y la ropa planchadita y todo en orden. Amén. Pastor, ahora bien, vamos a abordar lo que fue su ministerio pastoral. Amén. Ya escuchamos el llamado que vino de parte de Dios por medio de su esposa, pero ¿cómo fueron los primeros años, siendo pastor? ¿Y dónde inició a ejercer su rol como pastor? ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad? Por primera vez. 1992. Un año después de haberse casado. Sí, casi en el 93. Fui llamado a pastorear en Villa Altagracia. ¿Por medio del concilio? No, por medio del concilio Alfa y Omega. El pastor Berto Heredia. Desde ahí es que soy enviado a Villa Altagracia. Y ahí fue mis primeros años. Encontré una iglesia pues que ya había tenido tres pastores. Usted era el cuarto. Y cuando llego allí lo que encuentro no es exactamente una iglesia, porque donde hay 6 personas no es una iglesia todavía. Un campo blanco. Pero le llamaban iglesia. Esos fueron mis primeros inicios. Y fue de gran bendición y fue mi primera plataforma, a pesar de todas las dificultades y batallas. Porque el comienzo nunca es bueno. Todo comienzo es difícil. Varón, y más cuando trabajas con personas. Tú tratar con personas, eso por todos los lados da desafío. Y más cuando son las cosas de Dios. Y llegar allí a Villa Altagracia encontrando 6 personas divididas en 3, con una división interna terrible. ¿Cómo fue? ¿Cuántas personas? En 3 divididos, 6 divididos en 3. Entonces había un problema allí. Dos personas. Había un problema allí cuando llego a Villa Altagracia, era que no había una iglesia. Los cultos se daban en los hogares. En ese entonces en Villa Altagracia había mucho lodo, un reguerete de... Eso era un desorden, y llovía todos los días. Y yo le ensuciaba las casas a los hermanos. Cuando tocaba el culto en la casa de fulano, en la casa de Perecejo, hasta que un día me vestí de valentía y de valor y me levanté y dije, no sigo dando malos cultos en los hogares, porque había un solar que era de la iglesia, que estaba ahí comprado, arrumbado, que ya tenía blog mojoso, y me decidí, tomando el dinero que había entrado en la iglesia, a comprarlo y empezar a trabajar. Porque dije, nos vamos para ese local. Declaró la palabra. Claro, hasta que dejé el local en la condición de su baño, lo preparé, me metí ahí, fui a una ferretería, cogí fiado, nunca había, en Villar no me conocía a nadie. Lo cobijé después que le pusimos los bloques, le echamos piso. ¿Con su dinero usted hizo todo eso? No, con el dinero, trabajando entre todos. Y con algunos aportes que uno hacía, pero tenemos que ser honestos. Con el dinero y el esfuerzo de sacrificio de que hacíamos una kermés, hacíamos algunas actividades. Actividades pro templo. Sí. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces, pues, en ese entonces me tocó en el año 2001, estando pastoreando esa iglesia, conseguir una visa por un acuerdo consular que tenía el consulado americano con la CODUE. Y fuimos a Puerto Rico, y allá en Puerto Rico a una convención nos dieron una ofrenda que nos ayudó a dejar el local de la iglesia con su cisterna hecha, su baño, lista para vaciarle plata.
ese fue un gran sacrificio y un comienzo. Después de Villa Altagracia, ¿dónde usted se mueve? Me muevo hacia Cristo Rey. Pero ¿cuántos feligreses usted dejó en la iglesia? Bueno, yo dejé una iglesia que estaba saludablemente, había más de 20 y pico de hermanos. O sea, Y aún sí, usted tuvo resultados gracias al Señor en todo el sentido de la palabra, tanto de manera estructural y también a nivel de asistencia, o sea, de personas. sí. Y nos fuimos porque por una razón que acontecen a veces, tuve que salir de Villa Altagracia. Cuando llegué a la capital, me pusieron a pastorear una iglesia en Cristo Rey. Ahí no duré tanto tampoco, porque parece que era un entrenamiento de parte de Dios. Porque al final se veía que entonces Dios, el propósito estaba en Capotillo, de donde yo soy. De ahí Volvería. usted sale a Capotillo. De Cristo Rey a Capotillo. Volvió a Capotillo, pero como pastor. Amén. A mi propio territorio. No fue fácil comenzar ahí en Capotillo. Porque el pastor que me manda a pastorear en Capotillo solo me dejó los cuartos de pagar los depósitos. Pero después fue una batalla para poder levantar esa obra. Es una historia que se puede escribir en un libro. Esa iglesia que hoy tenemos en Capotillo. ¿En qué lado usted empezó en Capotillo? Empezamos en las 38 por respaldo de José Martí allá abajo, Y luego, cerca de Escoba. De ahí, por razones personales con la dueña del local, tuvimos que irnos a la 42, al campo de guerra que había en la 42 en Capotillo, que era el tiempo del año 2004 en ese entonces con Hipólito Mejía, que los muertos llovían a Barco Viejo ahí. y luego de ahí, De ahí al túnel. usted pasó por varios de lugares, pastor. Capotillo. Pasó por varios lugares. Sí, Y del túnel. y del túnel a donde estamos hoy Hey, día, respaldo aleluya. 6, número 3. Escuchen esa dirección, respaldo 6, número 6. Número 3. En Sánchez, 3. Capotillo, número 3. Gracias. Amén. Entonces, pastor, para concluir la entrevista, vamos a hacerle 3 preguntas. Amén. La mía es, ¿qué usted le aconseja a la juventud o a todas las personas en sentido general con Bueno, respecto al evangelio? bueno, yo creo que este es el mejor momento, porque el tiempo pasado ya no se cuenta. Amén. Contamos ahora el presente y el futuro. Pero yo le digo a la juventud que este es el mejor momento de buscar a Dios y que todo no se ha perdido. Queda una esperanza viva que no va a morir Amén. y que Cristo murió por todos y cada uno de ustedes para salvarlos. Amén. A esa juventud que está dando los vicios de la droga, la juca, que dan pena en las condiciones en que andan, le queremos decir que tú no fuiste llamado para ser esclavo, sino para ser un hijo de Dios libre Amén. por la palabra. Pastor, brevemente esta pregunta es, ¿qué opinión le merece o qué usted opina de su llamado al pastorado? Fue una de las más grandes bendiciones para mi vida, porque aunque la gente cuestiona el ministerio pastoral y que somos calumniados, somos perseguidos, me siento bien, me siento pues agradecido del Dios Todopoderoso, porque me dio este privilegio de ser parte de su reino, porque ser pastor es una bendición. Amén. Y es una maravilla. Amén, pastor. ¿Cómo fue su relación a nivel de general con los pastores? Porque a pesar de todo, varón, usted es un pastor que tiene una influencia y una gran trayectoria. ¿Cómo fue esa relación para que esos pastores tengan ese respeto hacia usted, esa admiración que muchos lo escuchan y hasta lo consideran un líder? Bueno, esos son años de experiencia y de perseverancia para lograr que los pastores pudiéramos estar afiliados e integrados en un grupo. No ha sido una tarea fácil, ni ha sido ni lo es, todavía estamos batallando con eso. Pero por esos años ya de duras luchas y que siempre hemos estado ahí al frente, hemos dado la cara en todas las situaciones, hemos sabido compartir en las buenas y en las malas con los pastores, con muchos de ellos. Eso es lo que nos ha dado el afianzamiento de poder pues, estar en esa condición con ellos.
Amén. Amén. Yo sé que muchos me respetan, muchos me toman como libro de consulta para muchas cosas en Capotillo. Y eso yo no se lo debo a ellos, se lo debo a Dios. Amén. 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 Yo defino la vida de mi pastor como una vida de perseverancia. Amén. 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 La perseverancia fue lo esencial para que usted esté hoy En la donde está. posición que Amén. Y cabe destacar de que este es un ejemplo vivido de varias cosas. Una de ellas es de que Dios, cuando tiene un propósito contigo, sin importar de dónde tú vengas, sin importar cómo sea tu infancia o cuáles problemas se te presenten en el camino de tu vida, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y le damos las gracias al pastor por esta oportunidad de poder brindarnos esta entrevista. Y esperemos que esto haya sido de gran bendición para tu familia y para ti. Y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Postdata, si aún no te has suscrito, este es el momento para que lo hagas. Dios te bendiga y activos Opina TV con Opina TV Show. Dale un aplauso.